social pues se crea con un objetivo, que es pues tratar de echar una mano a familias que pasan un momento complicado para que puedan tener un alivio en esa factura de la luz, en esa factura de la calefacción. ¿Cuál es el problema? Pues el problema ha estado en que hay una serie de políticos del Partido Popular que se pasan precisamente el día criticando este tipo de ayudas para familias en esa situación concreta de vulnerabilidad, y ahora son los primeros que se han aprovechado de esto. Bueno, yo entiendo que habrá mucha gente que haya visto este rostro y haya dicho, ¿y este quién es? No me extraña que no lo conozcan. Este es el supuesto candidato, si es que lo tuviera, del Partido Socialista en Madrid, el señor Lobato. No, ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Yo creo que a veces no se debe conocer ni él mismo, porque como están apoyando permanentemente a Mónica García en la Comunidad de Madrid, ellos sabrán, están en una especie de suicidio organizado, programado, haya cada uno. Ahora, lo que está diciendo es el punto de vista del Partido Socialista. Y según el Partido Socialista en España, la gente de capa media, media alta o alta, es decir, la gente que más se ha esforzado por salir a flote, la gente que muchísimas veces trabaja más que los demás, y lo digo así porque así lo siento, y lo siento muchísimo. Yo estoy ya de esta historia de, como has conseguido más que los demás, tienes que ir poco menos que arrastrándote por el suelo y pidiendo perdón. Pues no es así, no es así. Es decir, la gente que trabajamos más que los demás, que nos esforzamos más, que nos forzamos más, que nos dedicamos más, que sacamos tiempo para todo, que ganamos más con muchísimo orgullo, y después de eso va un gobierno como el del señor Lobato, por lo único que le van a conocer, porque su gobierno se dedica al saqueo fiscal. Nos elevan durante este mandato, antes era 54 veces, 54 subidas de impuestos, ya tenemos la 55, porque además, por cierto, la última, que es una subida de cotizaciones sociales, ya con esta van 18, es triple, te suben la base, te suben un mecanismo que había intergeneracional y te crean uno por solidaridad. 3 en 1. Oye, debe ser como el producto este mágico. Bueno, pues 3 en 1 de saqueo fiscal. Vale, pues en España resulta que si consigues superar la media, que en otros sitios dicen, hombre, pues muchísimas gracias, porque usted está pagando mucho más de lo que le corresponde para que haya sanidad, educación, carreteras. No, en España por lo visto te tienes que arrastrar por el suelo y aceptar que te insulten. Pues a mí, se lo digo abiertamente, no me da la gana. No me da la gana, estoy hasta el moño de esta historia, y lo digo literalmente. Los que trabajamos más o conseguimos más, encima pagamos muchísimo más. Esto de la progresividad fiscal significa que, por ejemplo, les pongo la comparativa, cuando tú te ibas a cenar con un grupo de amigos, pagaba todo el mundo lo mismo, ¿verdad? Pues no, la progresividad fiscal significa que uno de ellos, aunque coma los mismos platos, va a pagar más. Y lo aceptamos. La gente que estamos por encima de la media lo aceptamos, pero lo que no vamos a aceptar, o yo en primera persona no pienso aceptar nunca, es que encima se me insulte. No, lo siento muchísimo. Si hemos trabajado más, si hemos tenido más suerte, lo que sea, y estamos contribuyendo más, lo mínimo sería un reconocimiento y hasta un agradecimiento. Pues en España no. En España estamos en el bombardeo absoluto al esfuerzo. ¿Consigues más? Eres un maldito rico, eres un malvado especulador, eres lo peor. Pues a mí no me da la gana aceptarlo. Señor Lobato, señores del PSOE, bueno, ya lo de Mónica García, que luego van y le descubren que ella está llevándose ese bono. Miren, ese bono tiene dos vertientes. Tiene una vertiente efectivamente para la gente que no tiene dinero, y tiene una vertiente para las familias numerosas, como la mía. Y de nuevo me vuelvo a sentir absolutamente orgulloso. Y el que espere que yo le pida perdón, que espere sentado. Es decir, aporto más que los demás, trabajo más que los demás. Sí, trabajo mucho más que los demás. Consigo más, estoy muy orgulloso y tengo una familia numerosa. Y estoy todavía más orgulloso. Y sí, cojo todas las ayudas que haya a familia numerosa porque pago muchísimo más que todos los demás. Y cuando un gobierno, después de subirme 55 veces los impuestos, encima tiene la caradura de decirme que siendo familia numerosa, es decir, estando educando, preparando, formando a gente que va a contribuir a sostener la ruina que ellos han generado en el sistema de seguridad social, porque las cotizaciones, que sepa todo el mundo, las cotizaciones que cada uno estamos pagando, se las están fundiendo ya las generaciones previas. Es decir, nosotros pagamos para los que están ahora cobrando, y cuando lleguemos nosotros no tenemos nada porque estos gobiernos han decidido generarle una deuda a la seguridad social de 106.000 millones de euros. Por lo tanto, yo estoy pagando y estoy formando a gente que va a pagar las pensiones de otros, y lo sé. Y claro que sí, cojo las ayudas a familia numerosa. ¿Saben por qué? Porque me las he ganado y las he pagado multiplicadas por 5 veces. Y se llama ayuda a familias numerosas porque no es una ayuda ligada a renta. A partir de ahí, que la coge Mónica García, enhorabuena, si va a ser lo único que yo no le critique. Le critico sus mentiras, le critico su cinismo, le critico haber estado lanzando mensajes que parecían teledirigidos para que hubiera sabotaje en el Cendal. Le critico, por supuesto, lanzar una huelga que se han dedicado a bloquear el sistema sanitario. Todo eso se lo critico. ¿Criticarle porque coja una ayuda? No. Ahora, aceptar que ella,
en una mentira absoluta esté ocultando lo suyo y ataque a otras personas, aceptar que el señor Lobato, que representa un partido que me ha subido los impuestos solamente en este mandato 55 veces, venga a decirme que siendo familia numerosa no puedo utilizar una ayuda a la familia numerosa, mire, señor mío, primero hágase reconocer, que va a ser toda una novedad. Segundo, consiga que su partido le defienda a usted en vez de defender como candidata a Mónica García. Y luego, apréndase la legislación fiscal y apréndase la legislación de ayudas. En España, una persona de clase media está pagando en estos momentos, si sumamos impuestos directos más indirectos, impuestos autonómicos, impuestos locales e impuestos nacionales, está pagando el 50-55%. Se lo traduzco. De 2 horas trabajadas, una para el fisco. Cuando estás por encima de la media, llegas al 65-70, que yo después de estar pagando 65 de cada 100 euros que gano, o 70 de cada 100 euros, que no puedo coger una ayuda a familia numerosa siendo familia numerosa, miren, de verdad, o sea, hay debates un poquito más serios. De esto, con lo que me quedo es simple y llanamente porque ha vuelto a meter la pata a Mónica García. Pero señores del PSOE, dejen ya de lanzar determinadas olas populistas. Estoy literalmente hasta el moño de esta historia. En España nos empezaría a convenir mucho empezar a reconocer a la gente que trabaja más, que obtiene más, a las empresas que vienen a crear empleo. Porque si no, te acaba pasando lo de los ferroviales. Y claro, claro que se marchan, porque aquí no hay quien se quede con este ámbito, con este ambiente y con esta forma de no entender qué es lo que genera riqueza. Y por cierto, empiecen ya a bajar impuestos, señores políticos, y dejen ya de tomarnos el pelo. Empezamos. Bueno, pues he llevado el editorial por esta vía. Jesús Ángel Rojo, bienvenido, aunque el primer bloque va a ser el Barça. Pero es que de verdad que me apetecía dejar claro qué es lo que opino sobre esto, porque he escuchado tal oleada de populismo estos días. No, es que aunque lo ponga en la ley no se puede... ¿Perdón? O sea, no dejamos de pagar impuestos como si estuviéramos locos, especialmente los de clase media, media alta y alta. No dejamos de pagar impuestos como locos. Te dicen, no, pero ahora no utilice la carretera, que es que está pagada con fondos públicos. Ah, vale, venga, pues no cogemos un autobús, no cogemos un metro, no. Pero, y si no lo coges, oh, malvado rico que estás cogiendo tu coche privado. Miren, ya, de verdad, o sea, ya está bien. Si quieren convertir esto en Venezuela, que lo hagan en otro sitio. Pues eso es cierto, ¿no? Es cierto que después de, como tú muy bien has dicho, que estén saqueando a la sociedad civil totalmente, a la clase media, la están saqueando día sí día también, pues que hay algún tipo de ayudas para ellas, yo creo que es lo más justo, porque no pueden ser siempre las ayudas, digamos, a aquel que no aporta nada a la sociedad. También habrá que ayudar a aquel que está sosteniendo a la sociedad, y en este caso creo que las ayudas que van sobre todo a una clase media y media alta, pues lógicamente tienen que ser ayudas que tienen que ser aceptadas. Lo que no se puede utilizar es esa demagogia que tú has dicho, que es una demagogia que haría más triste, más casposa, que utiliza el Partido Socialista, pues, como siempre, para enfrentar a los ricos y los pobres, Totalmente. Para coger y decir, estos son malos porque, mira, ganan más de 1.600 euros y es que encima se benefician de las ayudas fiscales. Oiga, es que una persona que gane más de 1.600 euros y reciba, por ejemplo, el bono térmico, no creo que sea un rico. Creo que también tiene derecho a hacerlo, y sobre todo cuando has hecho una medida que es una medida general, que la puede coger cualquiera. Lo que pasa es que a la izquierda, la señora esta, la médica y madre, Mónica García, le ha salido el tiro por la culata. La doble sueldos. Exactamente. Una señora que la que tiene que callarse la boca, porque ella fue la que cobró 2.000 euros durante 6 meses de forma ilegal, y se creía que tenía contra las cuerdas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y le ha salido el tiro por la culata, como hemos dicho. Pero luego sale el pobre hombre este que acaba de salir, pues como siempre atacando al Partido Popular. Oiga, si es que las ayudas fiscales que está usted hablando, las está cobrando gente del Partido Socialista, gente de Más Madrid, gente de Podemos y gente del Partido Popular y gente de Vox. Todo el mundo la está cobrando por una sencilla razón, porque son universales. Entonces, claro, cuando el nivel es tan bajo y tan ovejuno, pues lógicamente salen este tipo de personas y hacen ese tipo de declaraciones que son más bien pues cantos al sol, ¿no? Mario Garcés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Compartes o no compartes? Comparto completamente, además lo voy a explicar de una manera muy nítida para que nos entienda todo el mundo. En primer lugar, confundir las políticas de familia y de natalidad con la vulnerabilidad es una grosería intelectual.
Una familia que tenga 3 hijos, 4 hijos o 5 hijos no es que sea vulnerable, es una familia numerosa. Y en este país, que se ha conocido esta semana el dato de que España es el país con la segunda tasa de natalidad más baja de toda Europa, solamente superada por Malta, una mujer en España ahora lo que hace es tener un hijo, 1,13 hijos al año, que es una tasa que nos hace absolutamente insostenibles. En una semana, además, que hemos conocido que la reforma del sistema de pensiones es absolutamente insostenible y que vamos a necesitar el 5% del Producto Interior Bruto dentro de 30 años para poder mantener el sistema de pensiones, con lo cual habrá que ver dónde sacamos ahora mismo los recursos. Tenemos que tener algo que es absolutamente básico y perfectamente comprensible para todo el mundo. Si se dan ayudas por natalidad, por tener hijos, se tienen que dar con independencia de que las personas, que el padre y la madre que tienen los niños, tengan rentas de 200.000 euros al año o 20.000 euros al año. Porque, insisto, no podemos modular las ayudas en función de la renta o el patrimonio disponible. Hay una pieza que configura todo el sistema tributario y que garantiza la progresividad, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por eso, los que ganan o ganamos más, pagamos el 45% de tipo marginal. Los que ganan menos, pagan un 20% de marginal o de tipo medio efectivo. Por cierto, no conozco a un solo contribuyente en España, a ninguno de los más de 10 millones de contribuyentes en España, que no quiera aplicarse una deducción. Todos, automáticamente, por razón de tener un hijo, se aplican una deducción. Nadie se hace el ejercicio o la autorreflexión de decir, yo como tengo renta suficiente no me aplico la deducción por hijos. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas también existen deducciones por hijos. Lo que hace que se pague más o menos es la totalidad de la renta disponible. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando una administración pública concede una ayuda a una persona por tener familia numerosa, no se debería modular por la renta ni por el patrimonio. Eso además genera un problema de gestión absolutamente imposible. ¿Por qué? Imagínense que para entrar en un museo, imagínense que para entrar cualquier tasa que hubiera que pagar, hubiera que pedirle a la persona correspondiente que nos diga cuál es su renta y cuál es su patrimonio. Sería imposible, porque estaríamos colapsando la administración pública. Y por cierto, Lobato, la próxima vez que te vayas a cenar con tus amigos, si sois 4 amigos, le preguntas a cada uno cuánto gana. Y pagas tú más. Y pagas tú más porque es el que más estás Majete. pagando. Esa es la realidad. Que sí. No, mira, estaba mirando, yo creo que es en el monumento, no lo he encontrado, pero en el monumento a Jovellanos, que está en Oviedo, creo que hay una inscripción donde dice que es absolutamente injusto que cualquier persona tribute por encima de aquello que es necesario para vivir. Pues por eso, en las familias, porque no tiras de uno, sino que tiras de todos, va y resulta, o entre los dos, marido y mujer, tiras de todos, o marido y marido, o mujer y mujer, que yo no estoy en ninguna historia de estas, ¿vale? Tiras de todos, precisamente porque tiras de todos tienes que tener una carga fiscal inferior. Por eso, porque realmente tienes tal peaje que ya estás renunciando a una cantidad de poder adquisitivo brutal. Y eso ocurre en cualquier sitio que tenga un poquito de racionalidad en su sistema fiscal, menos aquí. Aquí va y resulta que si eres familia numerosa, va y resulta que te castigan por todos los lados, porque has osado generar cotizantes para el sistema. ¿A quién se le ocurre, verdad? Fabricar a gente para que encima puedan sostener solidariamente a todos los demás. No, un castigo adicional. Yo de verdad, lo que pasa en España, de verdad que no lo entiendo por ningún lado. Pero bueno, déjenme que vayamos adelante. Vamos a ir con el tema del Barça, porque anda que se está poniendo ahora, sale Laporta a decir que es que esto, por sumarse a la acusación, el Real Madrid, que es de mal perdedor. Chico, ni malos ni perdedores, porque para perdedores el Barça, lo siento mucho, y lo de malos no. Vamos a ver, cuando te lo roban, porque la Fiscalía está diciendo que han pagado 7,3 millones para amañar partidos, hombre, malos no, malo el que ha pagado, ¿verdad? Digo yo, pero bueno, vamos allá. Bueno, ya saben que nos pueden ver en los canales de televisión, ya saben dónde. Luego vamos a hablar del Tito Berni, sí, señor Chimo Puig, póngalo que así se va enterando de lo que tiene usted allí, ¿vale? Con Aarón Cano y compañía. Bueno, ahí nos pueden ver en Madrid y nos pueden ver en internet 24 horas al día en www.distritotv.es. Que nos quieren enviar mensajes, lo pueden hacer a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Que nos envían un mensaje además con el texto "quiero información", literalmente "quiero información", pues les vamos a mantener al corriente de toda la información de la cadena. Además pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android ya saben que lo tienen que hacer en Google Play Store. Para dispositivos Apple, iPhone, iOS, sistema operativo iOS, lo tienen que hacer en Apple Store. Y para el sistema Smart TV, pues lo tienen que hacer en el Content App Store. Además también pueden utilizar con Fire TV Stick este sistema, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. En todos ellos se pueden descargar la app. Y déjenme que les hable de Calm Plus. Bueno, vivimos
unos días agitaditos. Cuando no te compra partidos el Barça, pues resulta que te suben los impuestos. Cuando no tienes una pandemia y cuando no una crisis energética o hasta una guerra, un ataque, una invasión a Ucrania, ¿no? Bueno, todo eso, pues súmenle obviamente a teletrabajo, atender a los niños, los deberes, labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Bueno, por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, que lo quieren adquirir a distancia, lo pueden hacer en parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. CalPlus de Mundo Natural. Bueno, pues vamos allá con Pedro Sánchez sacudiéndose el tema del Barça. Escúchenle. La Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que por desgracia estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Bueno, en unos momentos, Jesús Ángel, vamos a ver en qué consistían los informes por los que dice el Barça que ha pagado 7,3 millones. No es que me ría, es que me carcajeo. O sea, si esos informes no valen 7,3 millones, si les cobran 7,3 euros, vayan directamente a la oficina del consumidor a quejarse. Erratas, iba a decir por todas partes, por los 2 folios que ocupan, 2-3 folios, unas valoraciones importantísimas, estratégicas al 100%, lo digo con toda la ironía. El árbitro es valiente, el árbitro estudia cuarto de ingeniería, básico, básico para saber qué tienes que hacer en un partido. Luego van a ver algún extracto, por cierto, el del Real Madrid era curioso, porque el del Real Madrid, Jesús Ángel, dice, será mejor que os tiréis al suelo, que os van a pitar falta. ¿Y tú cómo sabes que van a pitar falta? Digo, no sé, o sea, se me ocurre, si yo me tiro al suelo, me puede ocurrir 2 cosas, que me llamen tonto, que me llamen payaso o incluso que me saquen una tarjeta por simular una falta. ¿Cómo sabe que va a ser mejor estratégicamente? Por cierto, que se lo hacía el jefazo, el que recibía el dinero. Sí, ¿tú te acuerdas, Carlos, Negreira, cuando Busquets se tiraba al suelo y desde el suelo miraba en el suelo y hasta que sacaban la tarjeta? O cuando le sacaba la tarjeta a Alves en el partido de Madrid con el Barcelona, la Copa Europa, que Pepe ni le tocó y se tiró, dio 4 volteretas. Yo me pegué 2 años esperando que le pitasen un penalti al Barça. 2 años sin pitarle un penalti en contra del Barça. 2 años. Pero es que lo del Barça, o sea, es verdad que ahora se está descubriendo, pero es que ya se estaba viendo, porque es que era un auténtico escándalo todo lo que estaba pasando. Y además que coincide todo esto desde que empiezan a pagarle al señor Negreira, el Barcelona empieza a ganar de forma constante ligas y sobre todo pues van ganando. Dice, bueno, el Barça juega muy bien, claro, pero si tú en momentos determinados te está ayudando el árbitro, al final va sumando esos puntos que al final marca diferencia. Y luego, lógicamente, los escándalos que hemos visto. El Fútbol Club Barcelona, que representa, yo creo, el eje o la bandera tanto nacional como internacional del independentismo, pues ha formado parte de ese núcleo de corrupción global que hay en Cataluña, ¿no? Pero lo malo que este núcleo de corrupción global se ha trasladado a lo que es las instituciones del Estado, a Madrid, y sobre todo cómo ha comprado o ha pagado directamente al número de los árbitros para que los árbitros le beneficiaran. Hay 7 millones de pruebas que lo demuestran por unos informes que son de chiste, unos informes que los puede hacer un niño de parvulitos y que lógicamente cualquier persona seria por esos informes no pagarían nada. A lo largo de todos estos días que hemos visto como el señor Laporta ya empieza a lanzar, digamos, pues ese constante discurso victimista que ya solo faltaba al Real Madrid, que ya están todos para poner la denuncia, lo cierto es que Laporta se libra de todo esto por una sencilla razón, porque ha prescrito. Pero Laporta no solo pagaba al señor Negreira, sino que multiplicó por 4 los pagos al señor Negreira. Y a lo largo de la semana, inversión, llámale inversión. Pero a lo largo de la semana hemos ido viendo cómo el señor Negreira, en el momento que no le pagan, digamos, este dinero, se ofrece para manipular el VAR, porque tiene contactos. Si vemos ahora mismo el VAR, cuyo responsable es Clos Gómez, que es uno también que está metido, o hay indicios
de que esté metido en el ajo, además relacionado con un señor que se llama Roures, podemos ver que el Barcelona, desde que se ha empezado a utilizar el VAR, hemos visto también escándalos. Hemos visto como el del Bilbao del otro día. El Bilbao del otro día, como penaltis que no se pitaban, etcétera. O sea, le golpean en el brazo. Le levantan el brazo y dice, ha tocado el balón. Ya, es que tengo un pie aquí. Sí, no sé si lo han visto, tengo un pie aquí. Pero antes el escándalo era la visión de un árbitro que podía pitar o no, porque era cuestión de décimo segundo. Es que ahora está grabado y sigue el escándalo. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar medidas muy contundentes desde el punto de vista de la justicia española para limpiar el fútbol español, que ha sido totalmente mancillado, prostituido, denigrado por el Fútbol Club Barcelona, que se merece en estos instantes o bajar a segunda o segunda B, o la disolución, que se disuelva, o cualquier cosa, pero un Fútbol Club Barcelona no puede mantenerse en primera división después de toda la información que ha salido y después del daño que ha hecho de imagen a la Liga Española. Es que si no te cargas la Liga Española, con lo que ha costado levantarla, ya se la ha cargado. O sea, en cualquier lugar del mundo, un partido, hoy está jugando el Madrid con el Barcelona, pues lógicamente ese partido ya está en duda, porque sabemos que el Barcelona ya anteriormente ha pagado a personas para que los árbitros les beneficien. Sabemos que tiene relación con Roures, que es el de las palancas, que forma parte del VAR. Por lo tanto, es que ese partido lógicamente ya está prostituido previamente por el Fútbol Club Barcelona, y esto es una auténtica vergüenza. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? No sé si te tengo. Ahí te tengo. No sé si te escucha. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Oye, lo primero, déjame que te dé la enhorabuena por esto que estoy aquí publicando, que es tuyo. Bueno, no es tuyo, es del Barça. Si hubiese sido tuyo, te habría costado 7,3 millones. Oye, enhorabuena, y vamos a intentar desglosarlo, porque esto es de traca. Yo he cogido uno en concreto, creo que es el del Real Madrid. Efectivamente, el balance con el Madrid. Vamos a ver. Primera gran pregunta. ¿Alguien pagaría, tú has desvelado los informes, 2-3 folios llenos de erratas? Parece que lo ha escrito no un experto en fútbol, parece que lo ha escrito un no experto en párvulos. ¿Alguien pagaría por 2-3 folios 7,3 millones para que le digan, este árbitro es valiente, este árbitro es bueno? O sea, de verdad que parece lo de ETE. O sea, le falta sacar el dedo y decir, sed buenos. ¿Esto vale, ese dinero? ¿O estamos hablando de que evidentemente era... Creo recordar que era en el caso de Filesa, ¿verdad?, donde se daban unos informes de Chichinabo, y al final, ¿qué ocurría? Que con eso lo que hacías era justificar los pagos de otro tipo de cuestiones, que era simplemente un pago político. ¿Estamos ante eso, Miguel Ángel? Totalmente, Carlos. Obviamente los informes que desvelamos en exclusiva en Libertad Digital son la prueba directa de que todo era una auténtica farsa, una tapadera. Estos informes no es que valgan 7 millones, es que no valen ni 10 millones de lo que supuestamente costaron, ¿no? Es una auténtica vergüenza como esta tapadera, como decías, con 2 o 3 páginas rellenas de faltas de ortografía, de incongruencias. Es que ni siquiera, Carlos, se molestaron en darle un ultimito repaso antes de mandarlo, ¿no? Este supuesto informe, por decir algo, no vale absolutamente nada, y durante años pues esto sirvió una especie de tapadera, ¿no? El supuesto asesoramiento que cuando estalló este escándalo Negreira, pues decían desde el Fútbol Club Barcelona, decían, no, es que Negreira nos asesoraba, hacía informes. Bueno, pues nosotros desvelamos ese informe y esa es la prueba de cargo directamente contra el Fútbol Club Barcelona, porque esto no vale absolutamente nada, y es la prueba de que había algo detrás de ese supuesto asesoramiento, que era en realidad por lo que se pagaba, que como bien apuntaba la Fiscalía en su denuncia, era por influir en las actuaciones arbitrales y en los resultados de las competiciones. Bueno, es que efectivamente esto ya no lo estás diciendo tú, ya no lo está diciendo un periodista, ya lo está diciendo la Fiscalía. La propia Fiscalía es la que dice, oiga, ese dinero se pagaba para amañar partidos, para interferir en el resultado, para interferir en el comportamiento de los árbitros. Aquí estamos viendo alguno de estos informes, repito que este, por ejemplo, es de un de un Barça-Madrid. Los datos son tan reveladores, lo digo con toda la ironía, como que pone nació en Portugalete, 42 años, agente de seguros. Y
Y, o sea, no sé, le gustan las motos y come fabada. Pero, y es que no llega, o sea, pero alguien, que efectivamente, no 7,3 millones. ¿Alguien pagaría 0,3 euros por este informe? Vamos a ver otro de los folios, porque van a ir viendo 1, 2 y 3 y se acabó. Aquí una foto bien grande para no tener que escribir. Yo, de verdad que esto es de traca. No sé, una cosa importantísima, verle la foto, por si alguno no sabía quién era el árbitro. No sé que lo confundan, no sé si con el portero, con el de la entrada o con el aparcacoches, no lo sé. O sea, de verdad que es de traca. Y el siguiente folio, en el que ya directamente finalizan con las estadísticas y por el camino lo que dicen es: señores del Barça, tírense al suelo que les van a pitar las faltas. Y dices, pero ¿esto va en serio? Y la gran pregunta, que yo la colgaba esta mañana o ayer por la mañana en Twitter: ¿y cómo sabían ellos que efectivamente iban a ser pitadas las faltas? Bueno, es que Carlos, yo creo que estos informes dejan a los trabajos del Rincón del Vago a la altura de cum laude. Y como digo yo, son la prueba de la farsa, porque obviamente en cualquier entidad, en cualquier empresa, en cualquier institución que supuestamente te contraten por presunto asesoramiento, tú presentas esta bazofia en forma de 2 o 3 páginas y te mandan a tu casa exactamente en el mismo instante en que reciben esta bazofia de informe, ¿no? Obviamente estos informes ni los veían ni los tenían en cuenta, los acumulaban ahí como una supuesta farsa, una tapadera, por decir, oye, si nos lo reclaman, ¿no? Pues presentamos esto y tal. Lo que pasa, Carlos, es que la prueba es tan burda que directamente estos informes que publicamos nosotros son del año 2012, cuando presidía el club Sandro Rosell. La investigación al final lo han cerrado por tema de prescripción del año 2014 al 2018. Pues bien, es que del 2014 al 2018, cuando Hacienda reclamó al Barcelona que presentara pues esos supuestos asesoramientos, estos supuestos informes, el Barcelona dijo que no podían presentar nada. Yo creo que era tan evidente la demostración de que estos informes eran una farsa, que era una prueba más contra ellos que una prueba de descargo. Y directamente, pues en ese periodo de 2014-2018, que es en el que se ha centrado la investigación, no han presentado ningún tipo de informe de Negreira, porque obviamente les delataba. Hay una frase aquí que me ha cautivado. Es fácil que las jugadas rápidas en contraataques le pillen lejos del área. Claro. Y seguro que las lentas le pillan más cerca. Claro. Es más, el balón rueda y la gente va detrás y unos llevan botas y tienen tacos. Yo, de verdad, Miguel Ángel, muchísimas gracias de verdad por haber aportado esto a la información. ¿Tú crees que acaba esta investigación demostrando y que judicialmente se van a atrever efectivamente a condenar al Barcelona? Lo digo porque si hay condena, la única forma que yo veo en estos momentos de devolver la credibilidad a la Liga Española es que este equipo pase a Segunda División. Bueno, Tebas el otro día abría la puerta, ¿no? Decía que no pasaría nada si bajan a Segunda División. Yo, Carlos, por las fuentes fiscales y judiciales que he consultado, me dicen que los 3 posibles delitos que repasamos son corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad documental, están bastante, pero que bastante acreditados por una cuestión clave. Los pagos están acreditados en la cuenta bancaria, con lo cual esa es la clave para poder demostrar los demás delitos. Con lo cual yo creo que lo tienen bastante, pero bastante complicado, tanto Barcelona como entidad jurídica, como los expresidentes del Barça y, por supuesto, como el propio Negreira. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo fuerte, Carlos. Mario, ¿cómo lo ves? ¿Barça o farsa? Como aficionado del Athletic Bilbao debía haber algún pago pendiente, porque efectivamente hace una semana fue un escándalo. Bueno, si no lo vio la gente el partido, faltaban 3 minutos, mete un gol Iñaki Williams y resulta que pitan una mano que se había producido 70 metros atrás, efectivamente de espalda y con el brazo levantado porque le habían pegado una patada al jugador. El reglamento lo descarta expresamente. Bueno. Tiene que ser una mano para cortarlo que intervenga en el gol. 2, efectivamente le dicen, no, es que ha dado con la mano separada al balón. Sí, claro, le peten una patada y le levantan el brazo. Por cierto, el mismo partido que en el minuto 30 todo el estadio San Mamés lanzó billetes diciendo que se había comprado. No, pues unos minutos más adelante vemos que todo sigue igual, ¿no? Y además yo he vivido situaciones en San Mamés donde ha habido partidos de traca en los últimos 20 años, que veías fuera de juegos que no se pitaban, expulsiones curiosísimas, algunos defensas, es verdad que un poco, vamos a decir, explosivos del Athletic Bilbao, pero es verdad que el fútbol español es un poco titobernismo, ¿eh? Hay que reconocer desde hace 20 años que tenemos unos personajes curiosos. Desde Ángel María Villar, oye, que fue un magnífico centrocampista del Athletic Bilbao que se caracterizó por dejar desmayado a Cruyff después de pegarle una bofetada al un saque de banda, era su principal aportación al fútbol español, hasta
el actual presidente de de la Asociación de Jugadores de estos de Primera División, el tipo de Motril, el Rubiales, de una saga familiar muy curiosa, que muy conocida en Granada, por cierto, pasando por Tebas, y la verdad es que son personajes todos curiosísimos. Quiero recordar que Ángel María Villar en su momento fue también perseguido judicialmente por determinadas tramas cuando fue presidente de la UEFA, ¿no? A mí me parece todo muy grave, pero digo una cosa, ¿no? Hasta ahora lo que se ha acreditado, gracias a la agencia tributaria, como inspector de Hacienda también quiero poner aquí en valor el trabajo de la agencia tributaria, ya hay que decirlo, han sido ellos, a partir de los informes que han emitido en la inspección tributaria, que se han producido un conjunto de servicios prestados que no se corresponden en principio con las contraprestaciones recibidas. Aquí lo que se ha descubierto es que se han pagado más de 7 millones de euros por unos trabajos que aparentemente no lo acreditan. Lo que hay que ver ahora es qué ha pasado con ese dinero, que es la siguiente parte. ¿A dónde ha ido y ahí el dinero? Puede haber dos posibilidades: que haya ido directamente a pagar a otros árbitros, o bien que haya ido retornando a aquellos que hicieron los pagos. Bueno, Mario, no descartemos que Laporta haya recibido dinero que haya ido circularmente. Déjame que meta una pequeña cuña, porque lo que también se ha certificado ya es que efectivamente Negreira sacaba dinero en metálico. Y luego, si sacas dinero en metálico, normalmente no claro. es para pagar la barra de pan, claro. ¿sabes? Por las cuantías que se han descubierto. Habría que ver la operatoria, porque 7 millones, evidentemente, habría que ver qué operatoria seguía en el caso que pagara en metálico a determinados árbitros. Por cierto, antes hablábamos de Lobato, pero es que Negreira utiliza el inserso. Lo digo por aplicar también la capacidad de pago para alguien que ha conseguido 7 millones en los últimos años y se beneficia de viajes gratuitos o casi gratuitos por parte del inserso. No deja de ser también una necedad. Pero sí que habría que seguir la pista del dinero. Ahora lo importante es seguir la pista del dinero para acabar rematando los cabos sueltos. Y sí que digo una cosa, ha habido clubes de fútbol que se han personado en la causa. El Real Madrid se ha personado independientemente de la causa. Yo soy mi amigo Florentino, como mucha gente sabe. Me gustaría que el Athletic Bilbao también lo hiciera. Porque voy a recordar una cosa. Yo, como aficionado al Athletic Bilbao, iría a muerte por el Athletic Bilbao. Pero hace 15 años pasó una cosa muy grave en San Mamés y todo el mundo lo recuerda. Era el último partido, jugábamos contra el Levante, si no ganábamos al Levante nos íbamos a segunda división, en el descanso íbamos 0-0, estábamos en segunda división y a los 10 minutos de empezar la segunda parte un jugador del Levante se metió un gol en propia puerta. Simplemente digo eso y alguno sabrá de qué estoy hablando. Pues espérate que te lo va a explicar Laporta. Vamos con la primera declaración de Laporta y agárrense porque luego viene otra, ¿eh? No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Que ningú s'ho pensi. Ahí estamos. Le pillan al Club Barcelona, al Fútbol Club Barcelona, con 7,3 millones de pago al responsable de los árbitros y la culpa la tenemos los demás. Vamos con la segunda declaración de Laporta. També passa que alguns, motivats per l'enveja, el que intenten és erosionar la nostra reputació amb campanyes fetes des de la mala fe. Mireu, el sentiment barcelonista ni es compra ni es ven. Ara, tampoc s'embruta. Ni se compra ni se vende. Debe ser que se esfuma el dinero, se evapora. Pero qué envidia. O sea, yo de verdad. Pero mire usted la vitrina del Real Madrid, por amor de Dios. Y si consigue terminar de contar las copas, luego me lo cuenta. Yo de verdad es que hay cosas que son inexplicables. Bueno, contestan dos personas. Atención a Mourinho. Ninguna posibilidad. Y mi cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué no dejan los otros equipos jugar contra ellos? ¿Por qué no dejan? ¿Por qué no dejan? ¿Esto? ¿Para qué esto? No lo entiendo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué expulsa a Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde es mi incapacidad para responder por qué? ¿Por qué? Y el Cholo Simeone, atención. El Real Madrid está ahora mismo reunida. No sé si ve que esto puede llegar a algo más en lo deportivo y si se ha sentido usted perjudicado en los años que ha sido entrenador del Atleti. Y si piensa, ahora estando reunida la Junta Directiva del Madrid, ¿por qué no quiso ir conjuntamente con el Atleti y con todos los demás clubes en la Liga? Bueno, son temas que tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver. Nosotros tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y juguemos con las mismas herramientas a todos los equipos. Y está claro de que cuando se abre una puerta, después se abre una ventana.
Pues sí, porque si no nos quedamos sin liga y nos quedamos sin deporte. Yo, simplemente una cuestión. El otro día lo decíamos en el programa. El que se piense que esto ha estado desligado de la negociación política, de verdad que se lo hagan mirar. Lo digo como lo siento. Para el separatismo, el Barça no es un club de fútbol. Para el separatismo, el Barça es un estandarte y una mecánica con la cual trasladan mensajes en cada uno de los partidos internacionales. Para ellos, el Barça es un motivo para colgar ese tipo de cosas de Freedom for Catalonia. Ese es el motivo. Para ellos es una mecánica de exhibir que pisotean la bandera. Y yo no me estoy metiendo con ningún aficionado del Barça, ni tan siquiera con el Barça en sí, pero sí desde luego con todos los que favorecen desde dentro y fuera de ese club de fútbol la utilización política de algo que debería ser estrictamente deporte. Y lo hacen todos los días. Yo, y lo digo abiertamente, como español, deseo que ganen todos los clubes fuera. Y lo digo abiertamente, del Barça no quiero que gane. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que va fuera me hace pasar vergüenza como español. Lo siento muchísimo, lo digo como lo siento. Porque cada vez que salen fuera es para insultar a España. Y para eso yo no quiero que un equipo español salga fuera. No quiero. Y la mejor manera de que no esté en la Champions es lo que acaba ocurriendo casi siempre, por cierto, que no llega a la Champions. Esto es así. Y ese club está siendo utilizado con un fin político. Ya ha entrado una negociación y doy un nombre, que el otro día también hablábamos de él. Albert Soler. Fue secretario de Estado de Deporte en época ya de Rodríguez Zapatero. Como secretario de Estado de Deporte ahí permaneció un tiempo. Después pasó ¿a qué trabajo, a qué dedicación? A directivo del Barça. Y después de pasar unos años como directivo del Barça, ¿qué hizo? Volver otra vez a la administración. ¿Con quién? Con Pedro Sánchez. Es el primer caso de una persona que conozco que haya aceptado un cargo en la administración más bajo que el previo que ha tenido. Era secretario de Estado y entra como director. Esto no ocurre así, a menos que vayas a guardar las esencias de algo. Bueno, pues Albert Soler salió corriendo 2 o 3 semanas antes de que se destapase el escándalo. ¿Por qué? Eso sí, 2 o 3 semanas antes de que se destapase el escándalo. Pero 2 o 3 semanas después de confirmar en una reforma de la ley del deporte que los casos como este iban a tener una prescripción a los 3 años. ¡Oh, qué casualidad! Sumen ustedes los años porque sale que estaría prescrito. Por cierto, desde el punto de vista administrativo, claro, como no han podido retoquitear todo, resulta que el Código Penal sí incluye delitos por los cuales pueden, y espero, que tengan que pagar. Pero ¿alguien nos va a dar explicaciones de por qué esta persona que está en el Consejo Superior de Deportes, justo por debajo de un señor llamado Franco, secretario de Estado? Por cierto, el mismo para el cual se le forzó al coronel Pérez de los Cobos a una presión absolutamente inadmisible cuando estaba realizando la instrucción judicial en el juicio del 8M por el tema del COVID. Hasta el punto de que se le forzó a que tuviese que dar información, y él se negó, obviamente, y no lo hizo, y por eso lo despidieron, a dar información secreta de las actuaciones judiciales. Y lo hizo el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Vale? Pues la misma persona a la que se protegía en aquel momento, porque en aquella situación era delegado del gobierno en Madrid, era a Franco. El mismo que ahora le dimite por debajo a esta persona y sale corriendo. Y cuando se le ha preguntado, oiga, ¿por qué ha salido corriendo Albert Soler? Su respuesta ha sido, no tengo ni idea, a mí no me dijo nada. No tengo ni idea, a mí no me dijo nada. ¿Usted no sabía que venía a ser directivo del Barça? ¿Usted no sabía que dimitía? ¿Usted no sabía que transformaba una ley? ¿Usted no sabía nada? ¿Dimitió? ¿Qué hizo? A la francesa salió corriendo un buen día y dejaron de verle. Y todavía está corriendo como Marco. Yo, de verdad que hay cosas que son inexplicables, pero esto tiene una ligazón directa con determinadas cuestiones pactadas con el separatismo. Porque para ellos el Barça no es una cuestión al margen de la política. Ellos han politizado el Barça. Exactamente, el Barcelona no es un club de fútbol normal. Es un club que lo han utilizado, digamos, como la bandera de la independencia en Cataluña. Y para ello, lógicamente, pues tienen que lucir, y lucir con victorias generalmente que están previamente manipuladas. Hablaba Mourinho y decía, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó con el Chelsea? ¿Por qué pasó lo que pasó con el Madrid? ¿Por qué pasó con Van Persie? Pues es evidente, sabemos que hay otro Negreira. Hay otro Negreira en la UEFA, que es un turco que estaba en el comité de árbitros, que por cierto tenía relación con el tema de la UNESCO. El Barcelona cobraba por sus camisetas, por poner publicidad, me parece que eran 20 millones, esto lo ponían gratis, y lo que se sospecha es que lo ponían gratis a cambio de que este señor le favoreciera. Coincide todo, ¿eh? Desde el 2007 al 2015 es cuando el FC Barcelona gana las Copas de Europa, y es la época dorada del Barcelona en Europa, y los escándalos dorados del Barcelona en Europa, que yo creo que todo el mundo sabemos.
Si además, si controlaban Europa con este turco, si controlaban España con Negreira y con Soler, que fue también secretario de Estado con Zapatero, que hay que decirlo, que se sale, y luego estaban con el señor Franco, pues evidentemente controlaban todos los aspectos para poder manipular la liga, porque el señor Soler, hay que recordar que fue directivo del Barcelona. Y como siempre decimos, pues donde está el Partido Socialista siempre hay un halo de corrupción. Donde está el Fútbol Club Barcelona también, porque esto es como una auténtica mafia que salpica todos los estamentos deportivos habidos y por haber. Lo que es curioso es que venga el señor Laporta y diga estos sinvergüenzas. El señor Laporta, que lo hemos dicho antes, que multiplicó por 4 los pagos a Negreira y lógicamente se va a librar de las sanciones administrativas, como tú has dicho, precisamente porque todo está prescrito. El señor Laporta, que ya ha puesto, digamos, la pantalla de modo independentista, de hacer demagogia, de hacerse victimismo, porque para él, ahora mismo, la campaña que van a hacer desde Barcelona es que no es que España nos robe, es que España nos quiere destruir con esto del Barcelona. Yo creo que para cualquier barcelonista, para cualquier aficionado al fútbol, es muy importante que se tomen responsabilidades y que pague cayendo quien tenga que caer, porque si no, el Barcelona como club será un club totalmente manchado por la corrupción y por algo peor, que es una mafia tanto deportiva como institucional, que ha salpicado al fútbol español, al fútbol europeo, y que seguirá salpicando hasta que estos delincuentes no se vayan de donde se tienen que ir. Mario, por si tenías alguna duda de qué es lo que está ocurriendo, escucha a Piqué. Que ten cuidado, no te salpique. Atención. Si vols comprar un àrbitre és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del comitè tècnic d'arbitratge, pagar-li un salari que saps que és públic, perquè saps que avui o demà t'ho trauran, i que et pensis que amb aquest senyor podràs condicionar 30 àrbitres o els que hi hagin a primera divisió. És que no té cap lògica. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes estem totalment acostumats. Yo de verdad, o sea, acaba de escribir lo que dice la fiscalía que ha ocurrido y además les han pillado. Dice, no, hombre, ¿cómo íbamos a hacer esto si es que nos hubiesen pillado? Claro, es que les han pillado. O sea, no, es que no sé, o sea, debe estar, claro, lógicamente debe estar pensando en Shakira, ¿no? Y se le ha escapado los pequeñitos detalles de esta cuestión. Que les han pillado, es que les han pillado. Bueno, yo creo que Shakira debe pensar ahora que es más sincero Piqué que cuando él era infiel, porque la verdad es que ha tenido un arrebato absoluto de sinceridad. Espero que Shakira haga una canción de lo que acaba de escuchar ahora mismo de Piqué. Vamos a ver, hay 3 equipos que nunca han bajado a segunda división, que son el Real Madrid, el Athletic Bilbao y el Barcelona. Lo digo porque voy a volver a hacer un análisis, pero lo has hecho muy bien. Hay 2 equipos que han representado el nacionalismo en sus respectivos territorios, que son el Barcelona y el Athletic Bilbao. Y en ambos clubes, cada vez que había unas elecciones, era más importante para el nacionalismo vasco y para el nacionalismo catalán quién era el presidente del Barcelona y el presidente de Bilbao que quién era el alcalde casi de Barcelona y casi el alcalde de Bilbao. Porque efectivamente el movimiento futbolístico, tanto en Barcelona como en Bilbao, era un movimiento que atraía prácticamente como un imán la totalidad del magma nacionalista. Y era una exposición internacional en la UEFA, en la Liga de Campeones, en la Copa de Europa en su momento, o en la propia Liga Española. Durante muchísimos años en San Mamés vimos cantidad de icurriñas junto a banderas de acercamiento de presos de ETA de las cárceles. Eso ha bajado, sinceramente ha bajado en los últimos 20 años. Pero en Cataluña la efervescencia nacionalista ha estado presente permanentemente en el Nou Camp, hasta el punto de que no se puede, de alguna manera, por parte del nacionalismo, intentar que esa presencia nacional e internacional se vea perjudicada. Por eso era muy importante el control nacionalista del Barcelona y, evidentemente, no dudo que no hayan escatimado en todo tipo de recursos y en todo tipo de vías para intentar mantener el control, desde luego, de las ligas. Yo lo que pido es que se investigue hasta el final, que se investigue definitivamente hasta el final. Y repito, no es el momento, pero insisto, como aficionado de Bilbao, hemos visto muchas veces que perdíamos partidos en San Mamés que eran absolutamente inexplicables. Nos han expulsado todo tipo de jugadores. Por cierto, Valverde, entrenador de la Bilbao, va a tener que declarar como testigo, porque fue entrenador, igual que Luis Enrique, en esta época, y vamos a ver qué es lo que dice. Me gustaría escuchar al extremeño qué es lo que dice ahora mismo de lo que pasó durante esos partidos, pero quiero recordar también, porque es bueno recordarlo, lo que pasó hace 15 años en San Mamés y cómo se pudo ese partido
ganar con un gol en propia puerta. Mira, pues iba a ir a publicidad, pero yo creo que tenemos el tiempo justito para meterte precisamente en las declaraciones de Valverde, porque son muy representativas, porque va y resulta que dice lo siguiente: yo los miraba, pero que no sabía ni que existían esos informes. Pues menos mal que eran decisivos y valían 7,3 millones. Escuchen. Pues no lo sé, no recuerdo. De la misma manera que aquí vemos, pero eso es algo común, lo del tema de los informes de los árbitros. Aquí nosotros tenemos informes de los árbitros, bueno, el árbitro que nos va a arbitrar, pues bueno, la estadística que tiene, pues ese tipo, alguna apreciación que nos hacen, pues si en los últimos partidos cuando hemos arbitrado, qué es lo que ha ocurrido, si hemos ganado, si hemos perdido, o si lleva un ratio de victorias más de equipo local, visitante, en fin, o si sacan más tarjetas, y, en fin, cosas de estas, pero normales. Yo generalmente van siempre, son informes que llegan sobre a Jonas Piazu, que yo a veces lo miro, me comenta algo Sendoa por encima, y en Barcelona yo recuerdo que ni los miraba y no sabía ni que existían. Del Vaso no le hacía ni caso. 7,3 millones. Oiga, pues digo yo, en vez de eso fichen a un jugador, ¿no? Digo yo, no lo sé. Bueno, vamos a publicidad, volvemos con más historias de las que están pasando, porque la verdad que hemos tenido una semanita, caso Tito Berni, y vamos a seguir hablando. Sí, señor Chimo Puig, vamos a seguir hablando de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, que tienen ustedes de todo. Tienen ustedes Azud, tienen ustedes Aquamed, tienen ustedes caso subvenciones y tienen también la personalización allá del caso Tito Berni. Vamos a publicidad y volvemos ya. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria, o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
nada, vamos a hablar del caso Tito Berni. Señor Chimo Puig, en algún momento nos dará usted explicaciones por qué todos los casos de corrupción acaban teniendo una patita, una ramita o un tronco en su comunidad autónoma y bajo su mandato. El otro día lo explicábamos, Aarón Cano, responsable de la policía en el Ayuntamiento de Valencia, que gobierna compromiso con permiso y con la ayuda y alianza del Partido Socialista. Esta persona, Aarón Cano, es el máximo responsable de la policía. Bueno, pues como máximo responsable de la policía decidió comprar drones. ¿A quién? Pues a la trama del Tito Berni. ¿Con quién tiene relación Aarón Cano? Bueno, evidentemente con Chimo Puig. ¿Por qué digo que con Chimo Puig? Porque le acaba de reservar una plaza en las listas electorales de las próximas elecciones autonómicas. ¿Por qué le reserva una plaza a una persona con este historial? Y dos, ¿con quién más tiene relación? Bueno, debe ser de los pocos casos que han conseguido unir a Chimo Puig con José Luis Ábalos, que luego, para hacer el mal, oye, se ponen de acuerdo. Y para lo de Aarón Cano, por lo visto también. Para el resto, están todo el día a tortazo limpio dentro del partido. ¿Dónde está? En la fundación que creó José Luis Vera para Ábalos, Fiadelso. ¿Quién es José Luis Vera? Anda, uno de los dos cabecillas de la trama azul. Repito, señor Chimo Puig, lo mismo algún día tiene usted que dar explicaciones de por qué para los hermanos, para sus hermanos, le acaban cayendo 2 millones en subvenciones, 1,2 millones directamente entregado por su gobierno. A lo mejor nos tiene que explicar por qué la trama azul está allí. A lo mejor nos tiene que explicar por qué Aarón Cano tiene reservado una plaza en la lista electoral que acaba usted de elaborar en estos momentos. A lo mejor nos tiene que explicar tantas cosas, ¿verdad?, que a lo mejor sería conveniente que empiece a dar al menos una explicación. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Déjeme antes de eso que continúe y les recuerde un sitio donde se lo pueden pasar muy bien, pueden desconectar, pueden estar de maravilla y hacen una especie de, como dicen por ahí, un Kit Kat, ¿verdad? Bueno, Hotel Las Dunas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud y el bienestar de todos los huéspedes. Van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo, porque con este asunto del Tito Berni no se le ha ocurrido otra cosa al gobierno de Pedro Sánchez, o Tito Sánchez, que en vez de dar explicaciones, en vez de empezar a comentarnos qué es lo que ocurría con una fundación internacional iberoamericana que depende directamente de él, donde tiene 14 secretarios de Estado, donde tiene en la cúpula del patronato a la vicepresidenta Nadia Calviño, donde tiene a 2 ministros más, Pilar Llop y José Manuel Álvarez, metidos en el control de esta institución, que jugaban con fondos europeos, va y resulta que los contratos cerrados y ya totalmente controlados y en investigación que firmaba el general Espinosa, alias Papá dentro de la trama, va y resulta que todo eso ocurre en esa fundación, que depende de él. Eran contratos en el Sahel y ahí se firmaban, se contrataban, entregas de drones, nadie sabe muy bien si ha habido mordida, si no ha habido mordida, se ha encargado ya un registro de todos los bienes del general Espinosa, ahora va y resulta, hemos estado publicando en Libertad Digital, que el general Espinosa ha estado utilizando, y de hecho aparece empadronado, aparece como domicilio, un piso de la Dirección General del Cuerpo de la Guardia Civil, que la Dirección General de la Guardia Civil no depende de otros más que de un cargo político, en estos momentos de María Gámez. Es un cargo político del señor Marlaska. ¿Por qué tenía ese piso? Y, segundo, un piso propiedad que estaba utilizando de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. ¿Esto por qué era? ¿Esto por qué era? Explíquenlo ustedes. Bueno, pues en medio de eso no se le ocurre otra cosa a Pedro Sánchez que teledirigir el foco hacia la Guardia Civil. Dice, no, era la Guardia Civil. ¿Cómo que era la Guardia Civil? O sea, bastante tiene la Guardia Civil ya con estar aguantando este tipo de corruptelas con una persona. Y voy a dar otro dato. Esta persona, durante todo el tiempo que se está investigando de la presunta corrupción, no estaba bajo mando de la Guardia Civil. Estaba asignado a esta Fundación Internacional Iberoamericana. Sus nóminas eran pagadas por la Fundación Internacional Iberoamericana. Por cierto, yo es la primera vez que he visto una nómina mutante. Hay meses de 2.000 y pico, luego un segundo pago de 3.000 y pico, hay otros meses de 6.000 y pico, hay un mes de 9.700 y pico. ¿Ustedes tienen una nómina mutante? Yo no. Yo no, mi nómina es igual todos los meses. ¿Por qué cambiaba la nómina? Una indemnización final de 32.000 euros, eso lo cobraba de una fundación dependiente del gobierno de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Dice, la culpa es de la Guardia Civil. No, la culpa no es de la Guardia Civil. La culpa es suya y tiene que dar usted explicaciones de qué ocurría con todo este tipo de contratos. Esto es así. Pero bueno, vamos a escuchar a Cuca Gamarra. Como todos ustedes ya conocen, la mayoría del Gobierno y sus socios ha tumbado la comisión de investigación sobre el caso del Tito Berni que había planteado el Partido Popular. Un caso que
como es conocido por todos y así se deduce del sumario que ustedes mismos han publicado, tenía un centro de operaciones que era esta Cámara y tenía un cabecilla que era un miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Pues bien, con la ayuda de sus socios de investidura, en ese acuerdo de interés mutuo que tienen no solo los socios de gobierno, sino también los socios de investidura, evidentemente impunidad con impunidad se paga. Y si a Esquerra y a Bildu siempre el Partido Socialista y Podemos les han garantizado la impunidad, evidentemente ellos se la devuelven al Partido Socialista. Bueno, esta es otra. Para querer transparencia, bloquean la comisión de investigación aquí. Y dicen, no, la aceptamos y la teledirigimos hacia un escándalo de construcción y de posibles amaños y corrupción en la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil. Bueno, de nuevo, el problema lo tendrá el contratista, ¿no?, de esas obras, no lo tendrá la Guardia Civil, que encima los tienen ustedes en unos cuarteles en muchísimas ocasiones de la Guardia Civil que da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena como tienen al cuerpo de la Guardia Civil. Pero se niegan a realizar esa comisión de investigación y simultáneamente votan en el Parlamento Europeo para bloquear también una investigación del Parlamento Europeo. Gus Leal, portavoz de Jucil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas, Gus. No sé si me he dejado algún calificativo con respecto a lo que os están haciendo, porque me parece tan absolutamente indignante. Es decir, vosotros soportáis unas instalaciones en muchísimas ocasiones absolutamente indignantes. Y os dicen, no, es culpa de la Guardia Civil que haya determinados escándalos en la construcción. No, será suya, que son los que hacen ustedes políticamente esas adjudicaciones. Y sale una persona, el general Espinosa, que además durante todo ese tiempo en el que se está investigando los casos de corrupción, va y resulta que estaba bajo mando y bajo nómina y pago de una fundación del gobierno. Dice, no, es la Guardia Civil. No, la Guardia Civil no es, serán ustedes. Así es, el general Espinosa, por todo lo que conocemos de esta trama, de lo que se conoce como caso Cuarteles o Operación Cuarteles, ya no dependía de la Guardia Civil, estaba retirado, estaba en la reserva, dependía de la Fundación Iberoamericana, que todo su consejo de dirección son miembros del Partido Socialista. Obviamente en la Guardia Civil somos más de 70.000 hombres y mujeres los que componemos el cuerpo, somos un reflejo de la sociedad y hay de todo, ¿no? Gracias a Dios por cada manzana podrida, como si hay una sentencia, va a ser este el caso, hay miles de hombres y mujeres de uniforme que arriesgan hasta su vida por cumplir con su deber, por su vocación de servir y por ayudar a españoles que ni conocen, o sea, por servir a los demás. Esto es más que, bueno, una arena en una playa, ¿no? Pero el conjunto de la Guardia Civil, desde luego, cumple siempre con su deber y el honor va por divisa por delante siempre. Gus, ¿cómo sentisteis el otro día cuando veis que la petición de una comisión de investigación, que evidentemente lo que está pidiendo es un control político? Es decir, si alguien ha comprado y ha hecho una adjudicación desde una fundación del gobierno, que eso es lo que es la Fundación Internacional Iberoamericana, una fundación del gobierno, de hecho se presenta con una especie de folletos, etcétera, donde aparece arriba el logo oficial del gobierno, se pide esa comisión de investigación y la respuesta por parte del Partido Socialista, Podemos, etcétera, es vale, pero que se investigue derivándolo hacia la Guardia Civil. ¿Cómo os sentís como cuerpo? Bueno, lo cierto es que esta administración, desde que está en el gobierno, ya no nos puede decepcionar más, ¿no? La miseria moral de algunos de los dirigentes, pues ya no es que no tenga parangón, es que lo peor es que parece ser que no tiene límite, ¿no? A nosotros nos han engañado ya desde el principio, nos prometieron la equiparación salarial, no han cumplido, han prometido declarar comunidades autónomas como Cataluña y el Campo de Gibraltar por zona de especial singularidad, con las prebendas que conlleva para nuestros compañeros allí destinados, tampoco han cumplido, se está acabando la legislatura. Han prometido en un viaje relámpago tanto a nuestra directora general como el ministro Marlaska a Ceuta y a Melilla, pues actualizar las plantillas y dotarlas del material adecuado para los retos delincuenciales a los que se enfrentan en la frontera sur de la Unión Europea, tampoco han cumplido. La verdad que no esperamos nada, esperamos solamente que los españoles decidan en unas elecciones próximas la seguridad que quieren y que necesitan ante los retos delincuenciales del siglo XXI. Esta administración pasará a la historia por no haber hecho nada en política de interior, absolutamente nada. Pues fíjate, Gus, que además yo estaba pensando precisamente en eso, en Fernando Grande Marlaska, porque al final yo sobreentiendo que un cargo político tiene que tener al menos un cierto cariño y tiene que sentir una
al menos, una mínima vinculación con aquellas personas a las cuales tendría que estar defendiendo y al menos tiene que estar representando. En el caso de Fernando Grande Marlaska tendría que tener una sensación de vinculación absoluta con el trabajo que hacéis y teneros un cariño a vosotros, a la Policía Nacional, porque a fin de cuentas sois sus ramificaciones. Mientras él, y voy a ser malo, sí, mientras él está en su cinta de correr, vosotros sois los que os partís la cara cada vez que tenéis que ir, oye, a defender España, la Constitución, etcétera, en Cataluña, en un levantamiento, en un golpe separatista como el del 1 de octubre, vosotros sois los que tenéis que salir a mantener el orden público, es decir, vosotros sois los que os jugáis la vida y él el que está en su despacho. Bueno, cada uno tiene su función, pero por lo menos salga a defender. Es que no ha salido a defender a la Guardia Civil en esta historia, no ha salido ni en un solo momento, ni en esto, ni cuando se la está expulsando de Navarra, ni cuando se desmantelan las unidades de desactivación de explosivos como se acaba de realizar en Cataluña y en País Vasco. Nunca defiende. No, nunca lo ha hecho ni lo va a hacer, ¿no? Ante la pregunta, por ejemplo, del déficit de personal que hay en toda España, estimamos que son necesarios 17.000 guardias civiles más. En Cataluña solamente un 20%, solo en Cataluña, y hace un año Marlaska firmó un acuerdo de colaboración con la Consejería de Interior del gobierno catalán para aumentar un 20% la plantilla de los Mossos de Escuadra. Lo único que están haciendo es ceder ante quienes dieron un golpe de Estado, ante quienes amenazan nuestro Estado de Derecho, como el caso de políticos de Navarra, de Cataluña. Cede, pero no defiende lo que es España, no defiende la imagen y la operatividad de la Guardia Civil, y todos son balones fuera y que pase la legislatura. Y mientras tanto la Guardia Civil bajo mínimos, tanto de personal como de medios. Eso es inadmisible totalmente. Una de las de lo que aducen para cerrar los equipos GEDEX y de montaña, tanto en Navarra como en la Comunidad Catalana, es la falta de operatividad. Bueno, falta de operatividad, lo que deben decir es que esa operatividad depende del número de teléfono 112 manejado por las comunidades autónomas, en este caso por gobiernos independentistas o pro-independentistas o socios de independentistas. Ellos derivan la llamada y si nos llaman a los GREIN, por ejemplo, para un rescate en montaña, pues nuestros equipos de rescate no se van a enterar que hay gente en peligro, ¿no? O sea, esto es como si da la impresión de que hay un plan oculto para ir quitando un ladrillo aquí, otro ladrillo allá del muro que forma la Guardia Civil hasta que se derrumbe. Es una irresponsabilidad. Ahora fíjate, Gus, lo que estás diciendo, porque es gravísimo. Claro, en un rescate, en alta montaña, lo que te estás jugando es la vida de la persona que tienes que rescatar. Y si resulta que prefieres derivar las llamadas solamente a un sitio, lo que estás haciendo es quitar efectivos del rescate. Eso es la política, ¿no? La política que están haciendo. Desde Jucil sabes, Carlos, que siempre defendemos que para que un pueblo sea plenamente libre, para que viva en libertad y se pueda garantizar esa libertad, no darla por hecho, sino garantizarla, hay que dar unos puntos. Tienen que cumplirse unos puntos básicos de manera correlativa. El primero de ellos es la seguridad física, que la da pues la Guardia Civil en su demarcación, el Cuerpo Nacional de Policía en la suya. Esta seguridad física dará paso a una seguridad jurídica que a su vez dará paso a una prosperidad económica y esta al acceso a la cultura. Si el primero no se da, si la seguridad física no se da, los demás no se van a dar de ninguna manera y corremos el riesgo de convertirnos pues en un Estado fallido, en un Estado debilitado, que es el camino que estamos tomando ahora. Gus, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo tengo la sensación, evidentemente, Jesús Ángel, de que por muchas maniobras que haga este gobierno, intentar derivar esto y decir, no, esto es la Guardia Civil. No, esto no es la Guardia Civil. Son mandos que ustedes desde el gobierno, o un mando que usted desde el gobierno estaba utilizando para usted sabrá el qué. Exactamente, no es la Guardia Civil, es tu Guardia Civil, el que forma parte de tu clan, que es este señor, que le meten en una fundación donde está medio gobierno metido en el patronato, donde se manejaba más de 200 y pico millones de euros y que es evidente que se ha utilizado para hacer y deshacer en una trama de corrupción sin precedentes, porque es que lo vamos a decir, es que esto del Tito Berni huele un poco al caso Filesa, a lo que es financiación ilegal, ¿no? Porque siempre tiene sus recaudadores, en este caso es el Tito Berni, seguramente que tienen más recaudadores, lo que pasa es que no se lo han cogido y lo vimos la semana pasada.
ya hay enlaces o ramificaciones en el conjunto de España. Lo que es patético que el Partido Socialista utilice una institución tan importante como es la Guardia Civil, que yo creo que es un símbolo de España, de la unidad de España, para intentar mancillar ese símbolo y ellos librarse, y para ello utilizar a esos partidos traidores, xenófobos y racistas con los cuales el señor Sánchez está aliado, que son partidos como lo que es Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. En estas circunstancias, para Pedro Sánchez todo vale. Y tiene que quitar el foco de la atención del Tito Berni y lanzarlo para otro lado. Además, Pedro Sánchez es una persona muy hábil en estas cosas, tiene una brunete mediática que es bastante potente. Vemos como hay periodistas que son capaces de defender lo indefendible, y en este caso es quien tenga más fuerza mediática es capaz de cambiar pues los signos de la, digamos, de la opinión pública hacia un lado o hacia otro. Pero creo que en esta ocasión no hay que dejar de existir, y creo que también hay un elemento muy positivo, porque Hohlmeier ha dicho a la Comisión Europea que quiere que le den información sobre el caso Tito Berni, porque al parecer Tito Berni también manejaba los fondos europeos. Los famosos fondos europeos que nadie sabe en dónde están, solo lo saben los miembros del Partido Socialista, que los manejan ellos y los utilizan, porque el resto de la sociedad y de empresarios pues no hemos recibido prácticamente nada, ¿no? Si en Europa empieza a hacer, digamos, hincapié, o se empieza a hacer mella a Sánchez por esa investigación, si aquí en España pues se continúa haciendo mella esa investigación, que no hay que pararla para nada, porque lo que está claro es que esto es el principio de un iceberg, y lo que nos estamos dando cuenta es que el Partido Socialista va a utilizar todo. Ya hemos visto cómo Batet ha sido capaz de entregar el teléfono, la tablet del señor Tito Berni. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Que es algo que prácticamente está colaborando con un presunto criminal, y mientras el general Guardia Civil está en la cárcel, el Tito Berni está dando vueltas tranquilamente, esto es algo increíble, que este señor no esté pues controlado de alguna forma, porque en estos momentos se está rompiendo o destrozando pruebas judiciales por todos lados. Creo que este caso es un caso que va a salpicar a prácticamente todo el Partido Socialista. Sánchez lo quiere tapar el caso como si se quisiera tapar el sol con un dedo, y aunque utilicen a la Guardia Civil para taparlo, creo que la sociedad española es lo suficientemente inteligente para saber que la Guardia Civil no tiene nada que ver con la corrupción y con los trapicheos del Partido Socialista y con la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista. Mario, atención a Marlaska. Busquen ustedes la defensa del cuerpo en estas declaraciones, del cuerpo de la Guardia Civil. Lo fundamental es esa pérdida de confianza expresada principalmente por el general jefe de la zona, quien ha manifestado, se la elevó a la directora general de la Guardia Civil, que en los mismos términos la elevó al secretario de Estado de Seguridad, quien ha acordado el cese. Sabéis que hay unas investigaciones judicializadas en un juzgado de Madrid sobre unas concretas contrataciones, y con independencia de cuál pueda ser el resultado final de esas investigaciones, se ha generado, el general ha aludido en base a las mismas, una pérdida de confianza, consecuencia de las mismas, y la necesidad de proceder en esos términos. O sea que esas son las razones y las circunstancias sustanciales. Mira que era fácil, o le hubiese resultado sencillo decir, miren, el cuerpo es un cuerpo que se dedica a sacrificarse por todos los españoles, no tiene nada que ver. Evidentemente, si una persona, claro, lo que tendría que haber dicho, que trabajaba para nuestra fundación, se ha dedicado a hacer determinadas cosas, se la aparta y será sancionada. Ni una palabra. Yo, de verdad, Mario. Bueno, la relación del Partido Socialista con la Guardia Civil ha sido patológica en los últimos 40 años. Al hablar de las casas cuarteles, aquellas casas cuarteles que adjudicaba aquel ilustre socialista llamado Luis Roldán. Por cierto, mi primer destino como interventor en Baleares tuve la ocasión de hacer varias recepciones de casas cuarteles de la Guardia Civil, construidas y licitadas en la época de Luis Roldán, y aseguro que eran a un precio muy bajo, pero luego las comisiones se las llevaba.
Cuando a un guardia civil, cuando a un ministro del Interior, igual que a un secretario del Estado de Interior, se le pregunta por la Guardia Civil, lo primero que le sale a uno, si lo tiene interiorizado, es destacar de manera rigurosa, de manera digna, el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero quiero recordar que, entre otras cosas, por iniciativa de este ministro, esta misma semana, afortunadamente, se ha conseguido truncar la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, la contrarreforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde iba a dejar desprotegidos a todos los guardias civiles y a todos los policías nacionales de este país. Esa es la realidad de Marlaska. Yo no sé la magnitud de la trama. Yo aquí, en este sentido, me gusta ser racionalista, me gusta ser racional, no quiero, desde luego, lanzar cualquier tipo de especulación, pero parece claro algunas cosas. En primer lugar, que había una trama organizada es evidente, y no porque lo diga el mediador, que es un bocachanclas del libro, sino porque aparentemente es cierto que había una relación directa entre el Tito Berni, que por cierto habrá visto todo el mundo en televisión, como era un orador muy parecido a Castelar. Apenas sabía leer, la comprensión lectora era del papel que le ponían delante. Y este es el nivel de algunos parlamentarios españoles, y yo estoy en el Congreso de los Diputados, que es saber si sabes leer el papel que te pasan. Eso sí, con una variedad de trajes que parecía Pilar Miró, desde luego, como viniendo de Fuerteventura. En segundo lugar, que evidentemente hay una trama, habrá que definir cuál es el alcance subjetivo de la trama. ¿Quién estaba detrás? ¿Quiénes eran los posibles diputados del Partido Socialista que podían ser colaboradores necesarios en la captación de recursos y en la adjudicación de contratos? Eso parece claro. Pero investíguese porque también digo una cosa, en defensa del honor de algunos diputados españoles. Probablemente hay alguno que inoportunamente fue a alguna cena y alguna comida donde no debía estar. Y esos seguramente no son delincuentes. Son inoportunos y son seguramente incoherentes. Pero los demás que se investiguen y que se analice efectivamente cómo se adjudicaron todos los contratos públicos. Por cierto, desde la FIAP y desde cualquier administración pública, la inmensa mayoría gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues nos está escuchando ya Antonio Brito, abogado del mediador de Navarro Tacoronte. Antonio, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a ti y a los televidentes. Es que se fue el sonido por un momento. Nada, no te preocupes. Antonio, yo había destacado dos titulares, lo digo por cosas que han ocurrido esta semana, por si nos podías tú dar más explicación, yo creo que tiene una obvia, pero bueno, o más información. Lo digo porque esta semana y la anterior ocurrían algunas cosas un tanto llamativas. Se había solicitado una investigación, se había solicitado un registro del despacho del Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes, que era diputado hasta hace 3 días, 4 días, lo digo metafóricamente, hasta hace unas semanas. De hecho, entrega el acta en el momento en el que salta el escándalo. Bueno, ahí empieza una especie de obstaculización de ese registro, que de hecho lleva a retrasarlo. Y lo que se sabe es que durante todo ese tiempo que toma la decisión la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se vaya retrasando, el Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes, consigue efectivamente sacar y llevarse el iPad y el teléfono. Y en la investigación, posteriormente, en el sumario aparece retratado cómo la Guardia Civil va diciendo en innumerables ocasiones, hay datos muy importantes que él operaba, que Juan Bernardo Fuentes operaba desde el móvil. Por ejemplo, los pagos que le tenían que realizar, la gente que realizaba los pagos, la cuenta cómo la pasaba, cómo les enviaba todos los datos, cómo lo hacía vía móvil. Y la Guardia Civil no deja de repetir vía móvil. Anda, qué casualidad, el móvil que se ha podido sustraer gracias a ese retraso provocado por Meritxell Batet. ¿Esto es literalmente así? Sí. Literalmente así. Por eso la grave discusión que tuvieron la instructora con el fiscal en relación a la petición de prisión provisional que como solicitó el fiscal y no había ninguna acusación popular personada, pues no se pudo decretar. Efectivamente, lo que es la destrucción de pruebas, sí. Claro, fíjese que usted... Claro, usted, Antonio, ha hablado directamente de destrucción de pruebas. Fíjese que yo no quería decir el término, pero vamos, sí. Es que desde luego es la pinta que tiene. Es así y bueno, ya le adelanto que la semana que entra se va a discutir, además en sede judicial, porque ya sí es conocimiento público de que hay hasta 6 acusaciones populares que han pedido estar personadas y la primera de ellas, en su momento, en tiempo y forma, recurrió el auto de libertad provisional de este señor y está solicitando nueva comparecencia del 505 y que este señor ingrese en prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque se acuerde esa medida, ha pasado bastante tiempo. Claro. Este señor ha tenido bastante tiempo en destruir pruebas porque ha estado en libertad y efectivamente lo del móvil y lo del iPad es cierto pero es que incluso antes de que
cerraran la puerta de su despacho. Él ya se la había llevado porque creo que uno de los aparatos, ellos parece que los diputados tienen derecho a comprarlo. Sí. Y fue lo que hizo. Entonces, por ahí seguramente habrá por lo menos el intento de destrucción seguro. Claro, Antonio, aquí el problema nosotros lo vemos desde el punto de vista de que, lógicamente, como periodistas o como sociedad española queremos saber qué es lo que ha ocurrido y queremos poder defender nuestro dinero de una trama de presunta corrupción, pero claro, incluso para su defendido, para el mediador, Antonio, esto es un problema, porque parte de las cosas que está diciendo su cliente se podrían haber confirmado en el iPad o en el móvil. Claro, al haberlo sustraído... Sí, bueno, de todas maneras se podrían confirmar con otros indicios probatorios, pero sí, que duda cabe de que cuanto más pruebas destruya este señor, entre comillas, más dificultades habrá al final para querer editar esto. De todas maneras, esto es tan escandaloso y está salpicando a tantas personas que no se preocupen ustedes, que aquí hay turrón para un rato. En las acciones que ustedes pueden adoptar o en alguna de esas acusaciones populares que nos ha citado, ¿se empieza a barajar la posibilidad de actuar contra Meritxell Batet por esta actuación suya? Pues no lo sé, don Carlos, lo desconozco porque yo realizo la defensa de uno de los investigados. Es posible que alguna de las acusaciones populares plantee, entre otras hipótesis, esa que usted me traslada, porque evidentemente ha habido un retardo, porque... Si realmente el problema era que las Cortes eran inviolables, y requería que o bien la Secretaría de las Cortes Generales o bien la propia Presidenta acompañara a la Policía Judicial para apropiarse de lo que estaba dentro del despacho de este señor, podían haberlo realizado con bastante antelación a la que al final se produjo. Pero insisto, da igual porque me da la impresión que aunque hubiesen llegado a tiempo a ese despacho, si ya el ordenador portátil y el móvil ya se lo había llevado ese señor, pues la verdad es que hubiese sido un esfuerzo estéril el haber llegado antes la Policía Judicial. Bueno, en cualquier caso, lo que la Policía Judicial sí podrá acreditar ahora que tiene los aparatos, efectivamente, es el posible borrado de información y bueno, pues eso nos podría ir despejando otras cuestiones respecto a la investigación judicial, claro. Don Antonio, déjeme que le haga una última pregunta, porque hemos estado hablando nosotros del papel del general Espinosa y yo he recalcado, y además así informábamos en Libertad Digital, que de quién dependía era de una fundación oficial del gobierno, la Fundación Internacional Iberoamericana, de la cual ha estado cobrando durante el periodo investigado nóminas de hasta 9.738 euros, según aparece en la documentación de la Guardia Civil, y además una indemnización por cierre de esa relación laboral de 32.026 euros. ¿Cuál es la explicación, don Antonio, para que el general Espinosa sí esté en prisión, el Tito Berni y Juan Bernardo Fuentes esté fuera? Vamos a ver, la explicación es que tendrían que estar los dos en el mismo sitio, tendría que estar en preventiva, es decir, la primera y claro, la segunda, y además es una cosa sorpresiva, porque yo conozco personalmente al fiscal anticorrupción de Tenerife, el que informó con respecto al diputado, y es una persona muy seria. Si este señor no pidió la prisión preventiva, alguna razón de peso tendría que tener, porque si no, no me lo puedo explicar. ¿Alguna razón de peso jerárquico? A lo mejor porque, insisto, además creo que lo dije en algún medio de comunicación local en Canarias, que yo por este señor pongo no una, sino las dos manos y el cuello si hace falta, porque es un señor que conozco ya hace unos cuantos años, y no pongo en duda su reputación tanto personal como profesional. Pero sí dije también una cosa, si hubiese en ese momento alguna acusación popular personada, esto no habría ocurrido. Y yo lo que alertaba en aquel momento es que esto son cosas de las acusaciones populares. Si cualquier acusación popular personada, porque había... Vamos a ver, la oportunidad de que ya estuvieran personadas existía porque esto se destapa el 14 de febrero. Yo creo que fue un poco retardo por parte de las acusaciones populares porque, claro, dejar estas cosas en manos de la Fiscalía, complicado. Si hubiese estado una acusación popular, además, porque lo dice la propia jueza en su auto, si alguien me hubiese pedido que este señor ingresara en prisión provisional, yo lo hubiese acordado porque existe riesgo
de destrucción de pruebas. Eso es una evidencia y es una pena. De hecho, se está intentando subsanar, como ya le expliqué antes, a través de un recurso de reforma por una de las acusaciones populares, pero si al final se remedia el asunto, se va a remediar tarde, evidentemente. Don Antonio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ya otro día, si quieren, les hablo de la trama a nivel local, que tiene bastante, porque yo entiendo que ustedes siguen el movimiento a nivel nacional, pero a nivel regional han habido novedades importantes en estos últimos 15 días que, bueno, que serían objeto de... Pues don Antonio, dese por citado para el próximo domingo. Pues muy bien, pues muy amable. Nada, encantado, don Antonio, y claro que sí, hablaremos de todo ello. Muchísimas gracias, don Antonio. Venga, un abrazo muy fuerte. Vamos a publicidad, volvemos con el jaleo de Mónica García diciendo un consejero de la Comunidad de Madrid ha cobrado el bono de familias numerosas, tiene familias numerosas, y se acaba descubriendo que ella también lo está cobrando. Dios bendito. A publicidad y volvemos. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.